Y ahora con Mario Valdés seguimos analizando el tema internacional y tocaremos algunos temas en América Latina. El caso de Colombia, sobre todo con la situación conflictiva, por una parte la guerrilla, por otro lado el mismo embajador de Colombia en Venezuela tuvo que renunciar, un escándalo político y un gobierno de izquierda por primera vez en ese país. Sí, lo que está pasando en Colombia realmente debe tener muy preocupado al presidente Petro porque apenas un año de su gestión, pues ya se le ha presentado un cúmulo de situaciones demasiado incómodas. Lo que sucedió con el embajador Benedetti y toda la realidad con la señora, la maleta, con el dinero de la campaña y todo esto, pues le va a traer una cola que difícilmente pueda salir bien de todo Incluso a eso. un hijo parece que le están El cuestionando hijo el también. sábado pues fue detenido. Hay que tomar en cuenta también que él es diputado, pero sin embargo está denunciado por su esposa de haber recibido coimas, dinero para la campaña y al parecer los dineros vienen, es un dinero caliente. Entonces ella que lo denunció también está detenida. Eso es una situación en la cual habrá que esperar a ver cuáles son los cargos que finalmente irá a presentar la fiscalía. Pero yo siento que realmente el presidente Petro debe estar en una situación muy incómoda. Bueno, se abrieron ya las relaciones con Venezuela, que es importante para colombianos y venezolanos. Ya los consulados están funcionando, ya nuevo embajador de Colombia ha tomado posición en Caracas. Y esto facilita sobre todo el comercio que era tan importante entre Colombia y Venezuela, casi con 7.000 millones de dólares. No, además es que hay que tomar en cuenta el primer gesto que hizo el presidente Petro, y hay que reconocerle eso, fue que abrió la frontera y estableció la relación comercial, el paso de Venezuela hacia Colombia por los distintos lados, tanto por el lado de Cúcuta como por otra frontera. Entonces eso evidentemente pues facilita las operaciones y facilita el libre comercio entre los dos países, porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que tanto los venezolanos que están en la zona limítrofe con Colombia durante toda la vida, incluso han tenido la doble nacionalidad. Eran venezolanos y eran colombianos igual con ellos, y nosotros durante muchísimos años acogimos los colombianos que venían de allá, producto de la guerrilla, de todos esos temas políticos que ellos vivieron, pues hoy les toca a ellos. Así son Ahora, las Mario, cosas. un otro tema que preocupa mucho en América Latina y el Caribe es el caso de Haití. Es un gobierno, un Estado fallido prácticamente, sin gobierno, sin posibilidad tener autoridades. Inclusive se habla de una posible fuerza internacional militar para poner orden porque no hay gobierno prácticamente en Haití. Bueno, sí, Asesinaron al presidente incluso. es que después que asesinan al presidente, eso quedó en un estado de inacción. Allí pareciera que manda el que tiene más fuerza. Entonces, yo no sé hasta dónde podrá ser bueno una intervención como la que se está planteando. Lo cierto es que hay que buscar la manera de ver cómo puede organizarse allí un proceso que tienda a que sean los propios haitianos quien busquen la autodeterminación y que sean ellos mismos quienes nombren sus autoridades. Es igual lo que está pasando ahorita en Níger. ¿Qué están haciendo ellos? Ahí sacaron al presidente de la República, pero están pidiendo también, entonces hay que tomar en cuenta eso, que se salgan las fuerzas que están allí, que se salgan todos los factores extranjeros, porque ellos quieren gobernarse a sí mismos. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con que sean los mismos ciudadanos quien nombren sus gobernantes. Yo alguna vez estuve en Níger y efectivamente era una colonia francesa y la riqueza más importante para Europa y para Estados Unidos y para Rusia y para China es el uranio que hay allí, porque eso no solamente es para producir electricidad en los procesos de de los reactores, sino también para las armas nucleares. Por cierto, la película de Oppenheimer trata muy bien ese punto de cuándo se puede utilizar para fines pacíficos y cuándo militares. Sí, mi hija la vio, le gustó mucho, me dijo que la viera, pero me recomendó que ahí en YouTube unas Explicaciones. intervenciones que debería verlas antes de la película. Pero la película, en opinión de ella, es una de las Bueno, mejores. Níger es uno de los países que produce uranio precisamente con lo cual se hacen por la fisión nuclear las bombas atómicas y es un país que, pues, igual que en América Latina, los más ricos siempre las potencias quieren apropiarse de ellos. Bueno, ¿qué quieren apropiarse de ello? Porque aquella competencia que se presenta con Níger y los otros científicos que crean la primera bomba atómica, bueno, la bomba atómica, y ojalá eso no suceda nunca más, viene precisamente por el uranio y las grandes potencias necesitan y necesitan exactamente tener todos estos recursos, entre otras cosas, para los choques de trenes, para las amenazas y evitar que uno se le salga al otro. Por cierto, sobre este tema, aunque no es América Latina, pero vi que también ese choque puede darse en el caso de Taiwán.
China sigue rodeando el estrecho de Taiwán, Taiwán se arma, los occidentales apoyan a Taiwán y ahí hay una posibilidad de confrontación también. Sí, pero ahí hay demasiados intereses económicos, eso no va a llegar, porque la confrontación entre ellos no es una confrontación bélica, como se ha presentado en los otros factores. Allí funciona más el negocio, el área económica, allí los parlamentos, el diálogo entre los cancilleres y los embajadores funciona. Yo no creo, eso generalmente va a seguir sucediendo porque es la confrontación, exactamente, el tira y encoge, de cómo ir llegando a los mejores puntos de coincidencia. Por Y cierto, siempre lo han hecho. también en esa misma dirección de confrontación, decíamos en el editorial de hoy que nadie habla, pero es muy peligroso, la tensión entre Pakistán y la India, que son los países más poblados de la Tierra y más extensos, uno hinduista de religión y de cultura y el otro musulmán, y precisamente formaban un solo país en la época del Imperio Inglés y ahora están divididos. Sí, por eso es que hay un refrán que dice que ojalá todos remen hacia en el mismo sentido porque se fortalecen. Claro. Y es lo que ellos tienen que hacer y eso sucede, porque la raíz de ellos es exactamente la misma. Que Gandhi además quería mantener ese país unido y sin embargo Nehru y también la familia de Gandhi y todo este grupo se separaron prácticamente después. A mí un país tan grande lo recorrió a pie en un caballo. Ese Gandhi fue fue extraordinario. Además con una lucha pacífica contra el imperio, pero por vía pacífica sin violencia. Yo diría que ha sido el pacifista del mundo. Ahora, el pensamiento gandiano deberían tenerlo presente los belicistas. Y volviendo a América Latina rápidamente, el caso de Ecuador y de Perú, que también son dos democracias que están en el aire, pendientes de un hilo del reconocimiento internacional y sobre todo de una salida electoral. Es que esos dos países han venido siempre en una disputa. Usted recuerda en los años 90 cuando se presentó la guerra, claro, con Abdala Bucaram y que está preso ahora, Fujimori. Y bueno, y sencillamente después llegaron a los puntos de coincidencia, se acordaron, y cuando el buque, en aquel momento, Abdala Bucaram contrató a un buque que le trajo 9 millones de municiones, 7.16, yo tuve que ver con ese juicio, y entonces el armador cuando llegó con el barco a entregarlo, sencillamente se encontró con que en la frontera estaba Bucaram y Fujimori bailando, y cantando, habían llegado al acuerdo, y Abdala Bucaram le dijo, regrésate con esa arma porque nosotros somos hermanos. Entonces la gente cree muchas veces, y esa es la gran diferencia entre las peleas en nuestros países, que no llegamos a eso. El vendedor de armas en ese momento pensó que eso era como Arabia, que la gente tiene miles y miles de años y siguen una guerra. Aquí no, aquí afortunadamente la guerra la acabamos rápido. Así como Colombia va a terminar de pacificar la guerrilla colombiana y como en Venezuela tenemos que llegar a grandes acuerdos. Y ya de eso se trata. Y para terminar ya el último minuto, el tema de Argentina con las elecciones nuevas, pareciera que la oposición vuelve a remontar el poder. Sí, tiene grandes posibilidades porque Argentina tiene una realidad distinta y que tampoco se puede perder de vista ahí a la señora a pesar de que no está participando. La señora Kirchner no está participando y puede terminar siendo la electora. Puede terminar siendo, pero sí bueno, no está participando como candidato, pero puede terminar siendo porque ellos son una fuerza y son una realidad. Entonces, todo eso forma parte de las negociaciones. Entonces, bueno, como hace en España y como debería ser aquí. Que es un tema que, por cierto, en el doctorado que tú estás realizando, hemos tratado la negociación en el caso de la diplomacia, que es fundamental, pero también en el ejercicio privado me parece que la negociación se impone, en vez de ir a un juicio, tratar de llegar a las partes a un acuerdo. Después de 40 años peleando en los tribunales, yo lo que quisiera en lo adelante es tener siempre con quién conversar para ver cómo le salvamos plata a los clientes y cómo evitamos las confrontaciones. ¿Qué es lo que pasa con los estados? Ya se anuncian conversaciones de Ucrania con Rusia en Arabia Saudita. Claro. Y han perdido tanto en la guerra y tienen que llegar a un acuerdo finalmente. Es que siempre hay que llegar a un acuerdo, porque si no se matan todos. Claro. Entonces, ¿qué es lo ideal? Ponerse de acuerdo antes de pelear. Bueno, es una lección. Lo que hace, usted lo dijo temprano, Taiwán-China. Claro. Por eso le digo, ahí no va a haber nunca guerra. Bueno, Mario Valdés, gracias, analista internacional. Más adelante vamos a hablar, pero de otro mundo más estático, como es las bibliotecas, los libros, que también cumplen una función internacional dentro de la cultura de los pueblos. Ya regresamos más adelante. Me traje unos buenos libros de la Casa del Libro. Gracias, Mario. Hasta luego.